Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias al Consejo Regulador por invitarme a este foro nuevamente, por retomarlo y demostrando así su compromiso con el territorio y su visión amplia que tiene del mundo del vino, que me consta. Yo, como coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores, a la que están adscritas 57 denominaciones de origen de vino, tengo que decir que el Consejo Regulador de Utiel-Requena es uno de los que más compromiso con el territorio demuestra y uno de los que demuestra también una visión más amplia, más integradora, más 360 grados del sector del vino. Bueno, para quien no conozca la organización de la que vengo, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas es la asociación que representa a las denominaciones de origen a nivel nacional. Además, estamos también integrados en la European Federation of Origin Wines, que es una organización europea que nos representa ante las instituciones europeas en Bruselas, ante el Parlamento, ante la Comisión y ante el Consejo. Y en esa organización están integradas organizaciones homólogas a la nuestra, de Francia, de Portugal y de Italia. Nuestra función principal como asociación básicamente es interlocutar con las administraciones públicas, sobre todo con el Ministerio de Agricultura, pero también con el de Economía, con el de Sanidad también lo hacemos en ocasiones, con el de Comercio cuando estaba separado de Economía, bueno, para intentar que las leyes que afectan al sector del vino tengan en cuenta, en la medida de lo posible, las necesidades de las denominaciones de origen. Y en esa interlocución hay una doble dirección. Nosotros también permeamos mucha información a los consejos reguladores y a través de los consejos a los operadores sobre las normas que pueden afectar al sector desde su propia gestación, desde que están elaboradas en un mero borrador o en un anteproyecto hasta su publicación y su aprobación. Entrando ya en el contenido de la ponencia, estos son un poco los tres bloques por los que voy a transitar. Si quiero darles algo de contexto antes de empezar. A principios de 2024, las organizaciones sectoriales le dejaron muy claro a las instituciones de la Unión Europea que la situación del vino era muy delicada. Hoy lo sigue siendo, pero en ese momento estábamos en un punto bastante álgido. Habían pasado 2 años del inicio de la guerra de Ucrania, teníamos una presión inflacionista mucho mayor que la actual, los costes de los insumos afectaban ya al margen de beneficio de los operadores y se palpaba también de los 2 años anteriores una caída en la comercialización exterior. No es que antes no hubiéramos sido conscientes de esa situación, siempre hay dudas de si las situaciones como esta son estructurales o son coyunturales, pero sí que en ese momento se daba un contexto propicio para reclamar a las administraciones más apoyo. En ese momento, si recuerdan, hace un año había protestas de los agricultores por toda Europa, había una cercanía a las elecciones europeas que también hacía que las administraciones fueran más sensibles para escuchar y para atender las demandas de nuestras organizaciones. Y en ese momento, precisamente, las organizaciones sectoriales demandamos a Europa, a la Comisión Europea en este caso, la creación de un grupo de alto nivel para identificar las políticas y las medidas que el sector necesitaba para volver a crecer. Ese grupo de alto nivel tuvo lugar en otoño del año pasado y emitió una serie de recomendaciones que hoy, a día de hoy, están en proceso de llevarse a legislación. De hecho, fue el viernes pasado cuando el comisario Hansen presentó su proyecto de reforma de la Organización Común de Mercados, con el que se inicia la tramitación legislativa de ese proyecto y proyecto que llevará a legislación esas recomendaciones a las que, bueno, el proyecto en concreto se lo voy a desgranar en un momento. Antes y durante ese grupo de alto nivel tuvimos que elegir qué camino tomar, porque las organizaciones sectoriales como las administraciones públicas, la nacional, el Estado miembro y las autonómicas a través del Estado miembro, pudieron realizar aportaciones sobre qué medidas necesitaba el sector para volver a crecer. Ahora, una vez este proyecto se concrete o se acabe de concretar, porque los Estados miembros y el Parlamento Europeo van a intervenir en la definición de esa reforma de la OCM,
pues también hay margen para seguir decidiendo qué camino tomar de acuerdo a las particularidades de cada Estado miembro. En este camino, es verdad, lo que viene de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel es que se va a primar un enfoque más regional, se va a primar que la toma de decisiones esté más centrada en la realidad de cada zona, sean decisiones más quirúrgicas, se aplique algo que nosotros hemos defendido mucho, no todas las soluciones valen para todos, hasta hace no mucho en el Ministerio se adoptaban decisiones o soluciones al sector que valían a veces para algunas zonas muy concretas, por muy mayoritarias que fueran, pero no para todas. Y este es un mensaje que yo creo que con la situación actual sí que se ha entendido. Y en este camino lo que también se va a poner de manifiesto es que el origen, la calidad diferenciada, incluso en tiempos difíciles, siguen siendo vías para generar valor y para retomar la senda de la estabilidad. Esto es lo que quiero detallarles hoy. Vamos a entrar ya en el primero de los bloques, situación del sector y medidas para volver a crecer. ¿Por qué he llamado a esta ponencia el vino en la encrucijada? ¿Por qué decimos que el vino está en una encrucijada? Bueno, si atendemos a la tercera acepción de la definición que hace la Real Academia Española de encrucijada, esa definición sería situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir. Todos tenemos una conciencia clara a día de hoy de que el sector se encuentra en una situación complicada. Tanto es así que, como les decía, en otoño del año pasado tuvo lugar el grupo de alto nivel en el que la Comisión Europea, los Estados miembros y el sector, las organizaciones sectoriales, se reunieron para identificar políticas y medidas para que el sector volviese a crecer. ¿Por qué la situación es tan difícil? Aquí necesito retrotraerme al informe que publicó la Comisión Europea en junio del año pasado, en junio de 2024, que se llama Perspectivas de futuro del sector del vino europeo, donde se analizaba el mercado del vino y los problemas estructurales y coyunturales que le afectan. Ese informe arrojó unos datos que explicaban y que explican a día de hoy todavía, aunque no se haya actualizado ese informe, la difícil tesitura en la que se encuentra el sector. Y conviene desgranarlo, si me lo permiten, porque ayuda a valorar la situación de nuestro sector con cierta perspectiva. De forma introductoria, el informe destaca que el sector del vino realiza una aportación económica muy relevante a las zonas rurales y que tiene un vínculo muy claro con la cultura y con la forma de vida europeas. Y otra cosa que destaca el informe, que para mí es muy importante, es que en 2008 el sector del vino dio un salto relevante con la creación de la Organización Común de los Mercados Agrarios, lo que llamamos la OCM, porque con esa OCM se crearon los llamados programas de apoyo al sector del vino, hoy Intervención Sectorial del Vino, y se dio un impulso muy decisivo a la política de calidad, es decir, a la política sobre denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. ¿Esto qué supuso? Supuso, y estoy parafraseando ese informe, un refuerzo de la competitividad y de la calidad del vino europeo, de tal manera que desde la OCM el valor de mercado del vino aumentó de forma constante y las exportaciones se triplicaron hasta el año 2022. En los últimos años, desde el 2022 hasta ahora, esa evolución se ha visto truncada por problemas que han afectado negativamente al sector. Afectó primero, desde luego, la pandemia, pero también vienen afectando de forma seria las crisis geopolíticas y las tensiones comerciales que están haciendo que lo que era una economía global de libre mercado se esté cada vez más cerrando y esté tendiendo a medidas cada vez más proteccionistas. Hoy estamos en un día que probablemente marque un antes y un después en ese nuevo orden internacional, al menos a nivel comercial, por lo que tiene previsto anunciar el presidente de Estados Unidos a las 4 de la tarde, hora local de allí, a las 10 de la noche, hora de aquí. Veremos a ver en qué se traducen esos aranceles, pero desde luego van a dar lugar a un cambio
en en la forma de afrontar el comercio internacional. Pues bien, el informe, además de esa introducción, lo que hacía era identificar los principales retos para el sector del vino. El primero de esos retos es frenar y revertir el descenso estructural del consumo de vino. Y el informe aportaba algunos datos reveladores. Indicaba que el consumo mundial de vino en 2023 había sido el menor de los anteriores 29 años y estaba bajando de forma constante desde el año 2017. El año pasado ese consumo mundial, digamos que apenas se ha movido, se ha estancado, está estancado, no ha seguido a lo mejor cayendo de forma significativa, pero sí ligeramente y está estancado. A nivel de la Unión Europea, el informe decía que desde el año 2000 el descenso del consumo de vino era de un 11%, pero en países como Francia, España o Italia, el descenso desde el año 2000 hasta la actualidad, hasta el 2023 que se analizaba en el informe, había sido de un 30 o un 35% aproximadamente. Y en los últimos años, pero incluso desde antes, es una tendencia que ya venía sucediéndose, ese descenso había estado más concentrado en el vino tinto y menos en el blanco, en los rosados y en los espumosos, donde quizás se había mantenido más estable, incluso había venido creciendo. Lo que sí se decía también en ese informe es que el consumo europeo de vinos con DOP y GP también había bajado, pero su valor unitario había subido. Esta es la principal preocupación del sector a día de hoy, cómo frenar y cómo revertir el descenso estructural del consumo de vino. Y el informe apuntaba también a algunas causas de ese descenso continuado. Por un lado hablaba de factores coyunturales, la pérdida del poder adquisitivo de buena parte de las sociedades desarrolladas y también las crisis comerciales y geopolíticas. Estos factores coyunturales es verdad que son revertibles si la situación cambia o si la situación mejora. El informe se refería también a tendencias estructurales, aludiendo a cambios en los gustos de los consumidores y de los patrones de consumo. Pues lo que decíamos, quizá haya una inclinación mayor hacia el tinto que al revés, haya una inclinación menor hacia el tinto y una querencia cada vez mayor hacia el blanco y hacia los espumosos. Con todo, esto no sabemos si realmente es algo estructural o no. Sí que viene de años atrás, pero quizá necesitemos más perspectiva hacia adelante para confirmar si estamos en una moda que acabará pasando y acabará revirtiéndose o si realmente es una tendencia que seguirá consolidándose. También lo que sí es cierto, y esto está más que contrastado, es que la estructura de población de nuestras sociedades, de las sociedades de los países desarrollados, es cada vez más envejecida y que, desgraciadamente, los jóvenes no entran tanto en el mundo del vino como las personas que van envejeciendo. También se aludía a algunas causas sociales en cuanto a este descenso consolidado del consumo. Por un lado, la preocupación cada vez mayor en nuestras sociedades por la salud. Por otro lado, también nuevos hábitos alimentarios que hacen que las rutinas a la hora de comer y de cenar hayan cambiado, que se coma y se cene de otra manera, de una manera mucho más rápida o más informal o cocinando menos en casa, en fin. Esos cambios también afectan. Y luego también se hablaba de que hay más población en nuestros países sin un vínculo cultural con el mundo del vino. Y eso también hace o afecta al consumo de nuestro producto. El segundo reto que apuntaba ese informe es un cambio de tendencia en el consumo mundial de vino, en la comercialización exterior. Ese informe decía que en 2022 y en 2023 se habían producido descensos en mercados muy importantes para los vinos europeos, como Estados Unidos y Reino Unido. En 2024, Estados Unidos y Reino Unido no han seguido con ese descenso, pero sí que han tenido un crecimiento bastante exiguo. En el caso de Estados Unidos,
se habla de un 0, hablamos de los vinos europeos en estos mercados, no de los vinos españoles concretamente, después me referiré a España. Pero bueno, en Estados Unidos se dice que el consumo europeo, el vino europeo, perdón, ha crecido solo en 2024 un 0,1% en volumen y un 1,6% en valor, y en el Reino Unido ha crecido un 2,4% en volumen en 2024 y un 3,7% en valor. Ha disminuido un 3,7% en valor. Con todo, esto supone un frenazo en estos mercados a crecimientos sostenidos entre el año 2000 y 2020. Además, el informe apuntaba a que los vinos de alta gama, los vinos premium y los vinos ecológicos sí habían seguido creciendo y también se decía que había una polarización en la comercialización internacional, que crecen más los vinos de alta gama y los de precios más bajos y sufren más o decrecen los vinos de gama media, que al final acaban siendo la inmensa mayoría. También se decía que existe una excesiva dependencia de algunos mercados, una excesiva dependencia por parte de los vinos europeos de algunos mercados exteriores, en concreto Estados Unidos y Reino Unido entre 2018 y 2023, en un periodo de 6 años, aportaron el 37% o supusieron el 37% de las exportaciones de vino europeo en volumen y el 41% de las exportaciones de vino europeo en valor. Y en el informe se decía también que hay 9 países que suponen el 80% de las exportaciones de vino europeo en valor. Esos 9 son Estados Unidos y Reino Unido, más China, Suiza, Canadá, Japón, Rusia, Singapur y Hong Kong. Bueno, España no es ajena a este descenso del consumo ni a nivel nacional ni a nivel de exportaciones. Y sí que es cierto que, bueno, pues por ejemplo, el consumo nacional en España presenta un crecimiento exiguo que casi habla de estancamiento en los últimos años. En 2022 cayó un 8,5%, en 2023 repuntó ligerísimamente con un 0,5% y 2024 se ha cerrado con un consumo nacional ligeramente al alza también del 2,5%. El máximo histórico de nuestro consumo nacional en los últimos años se dio en febrero de 2020, justo el mes anterior a la pandemia, donde se alcanzaron los 11,9 millones de hectolitros de consumo a nivel nacional. El mínimo histórico fue en febrero de 2021, con un consumo nacional de 8,80 millones de hectolitros. El pico de la recuperación post-pandemia fue en febrero de 2022, con 10,63 millones de hectolitros, y el dato más actual, el consumo nacional a enero de 2025, fue de 9,88 millones de hectolitros. A nivel de exportaciones de nuestros vinos, pues también podemos hablar de caída o estancamiento en los últimos 3 años. En 2022 nuestras exportaciones de vino cayeron un 9% en volumen, aunque aumentaron un 3,1% en valor. En 2023 cayeron un 6,6% en volumen, aunque aumentaron, y volvieron a caer también en valor un 5,6%, cayeron también en valor un 5,6%, y en 2024 han caído un 5% en volumen y sí que han aumentado ligeramente en valor en un 1,4%. Bien, otro de los retos, el tercero que apuntaba el informe de la Comisión Europea con el que se alimentaban las reflexiones del grupo de alto nivel, es la presión regulatoria que existe cada vez más hostil desde el ángulo de la salud para el sector del vino. Todos creo que somos conscientes de que en los últimos años las políticas públicas en el ámbito de la salud están cada vez más polarizadas y cada vez son menos matizadas, no diferencian ni al vino del resto de bebidas alcohólicas, que es lo que siempre pedimos desde las organizaciones sectoriales, ni tampoco diferencian entre el concepto de consumo abusivo de vino y el concepto consumo moderado de vino. Más bien lo que acaban predominando son una serie de visiones prohibicionistas que lo que pretenden es erradicar por completo el consumo de cualquier bebida alcohólica sin basarse en estudios
sobre patrones de consumo, sobre franjas de edad, sobre países y, en definitiva, lo que traslucen esas políticas, lo que se pretende desde esas políticas es llegar a pues aumentos de impuestos al alcohol, a fijar precios mínimos de venta, a prohibir o restringir más la publicidad, a restringir también o a reducir la disponibilidad física de nuestro producto en tiendas o con restricciones horarias aún mayores, o incluso se puede llegar también, como hemos visto en Irlanda, algo que entrará en vigor el próximo año, advertencias sanitarias en las etiquetas. Sí que es cierto, cuando hablamos con legisladores, con eurodiputados o con diputados nacionales, que cuando se legisla haciendo tabla rasa con todas las bebidas alcohólicas, se está pensando en la mayoría de las ocasiones en las bebidas destiladas y en las bebidas de alta graduación, pero con ellas se arrastra a todas, a todo el sector del alcohol. Nosotros siempre decimos cuando hablamos con ellos que no defendemos al alcohol, defendemos al vino y en concreto el consumo moderado de vino. Pero como se hace tabla rasa con todas las bebidas, pues nos vemos obligados también a hablar a veces en general del consumo de alcohol, cuando no es el ejercicio que queremos hacer. Lo que sí me dicen también muchas veces es que algo que molesta mucho a nuestro sector es que determinadas arremetidas se ejemplifican con el mundo del vino porque el vino está más irrigado en la cultura de nuestras sociedades y por eso muchas veces los que van contra el consumo de alcohol en general lo ponen como ejemplo de cómo el alcohol está metido en nuestra sociedad. Es una óptica muy sesgada, es una mirada muy partidista de verlo, ¿no? Para nosotros no es malo que esté metido en nuestra cultura, es muy bueno porque durante años ha demostrado lo que aporta a las zonas rurales, no solo en términos de economía, sino también en términos de cohesión social, en términos de acervo cultural, en términos de cuidado del entorno, en muchos aspectos. Y el cuarto y último reto que aporta el informe de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea es el cambio climático y los riesgos asociados a este. Todos, y aquí en esta zona más, somos conscientes de que cada vez se producen con mayor frecuencia fenómenos meteorológicos extremos y a destiempo o más prolongados de lo habitual que impactan tanto en la cosecha como en la producción como en las características del producto, porque se suceden cambios en la madurez y en la acidez de los vinos y esto hace más difícil lograr productos equilibrados desde el punto de vista visual, olfativo y gustativo. Y, en fin, esto nos hace conscientes a todos de que este también es un reto al que hay que prestar mucha atención y al que hay que destinar también ayudas y medidas para que el sector se adapte, mitigue efectos y luche contra este reto. Pues bien, en esta encrucijada, ¿qué se ha propuesto por parte del grupo de alto nivel y cómo se está llevando esto a legislación? Como decía, el 28 de marzo, hace apenas unos días, el comisario de Agricultura, Christoph Hansen, presentó un proyecto de reforma de la OCM que contiene un paquete de medidas de apoyo al sector del vino. Vamos a ver cuáles son esas medidas. En cuanto al sistema de autorizaciones de viñedo, se plantea un refuerzo y una ampliación de este sistema de autorizaciones. Por un lado, les desgrano algunas medidas muy concretas. No se va a sancionar a aquellos que tengan autorizaciones de nuevas plantaciones concedidas antes del 1 de enero de 2025 y que no se utilicen antes de que expiren, como fecha tope el 31 de diciembre de 2026. Se van a prorrogar la vigencia de las autorizaciones de replantación, van a pasar de 5 a 8 años para que los viticultores tengan más tiempo para decidir si quieren replantar y cuándo replantar de acuerdo un poco a las perspectivas de mercado. Los Estados miembros, además, van a poder limitar nuevas autorizaciones de viñedo en zonas donde ya se hayan aplicado medidas de crisis.
medidas de crisis nos referimos a destilación, cosecha en verde o arranque. Esto es algo de coherencia, es algo que nosotros hemos defendido siempre. No podemos en una zona eliminar producción y a su vez estar solicitando nuevas plantaciones. Es algo incoherente y que se entiende de manera difícil, ¿no? También una reclamación que nosotros hemos hecho mucho desde aquí es que se puedan limitar las transferencias de nuevas autorizaciones dentro de una misma explotación a una sola zona. Como saben, desde el punto de vista de la PAC, el concepto de explotación se entiende como un concepto nacional. Es decir, una explotación puede tener viñedos en diferentes zonas del país y dentro del sistema de autorizaciones, cuando uno recibía una autorización de nueva plantación, podía decidir plantarla dentro de su explotación en alguna de esas zonas. Lo que hemos pedido es que esas transferencias dentro de la misma explotación a nivel nacional se puedan limitar cuando así lo decida el Estado miembro o cuando así lo recomiende una denominación de origen, para que las nuevas autorizaciones tengan que estar limitadas a una zona concreta cuando las circunstancias así lo justifiquen. Y por otra parte, los Estados miembros además, y esto también es muy importante, podrían establecer el 0% de crecimiento de superficie anual para nuevas plantaciones. Esto es algo que no sucedía hasta ahora. Hasta ahora cada Estado miembro estaba obligado a crecer en superficie entre un 0 y un 1%, pero siempre algo por encima del 0%. De hecho, países como Francia o Italia sistemáticamente aplicaban el 1% anual, sabiendo que luego algunas denominaciones de origen iban a limitar o a restringir ese crecimiento en su zona. En España no, en España se ha sido más prudente a nivel nacional y se ha ido siempre a crecimientos del 0,4% respecto a la superficie plantada del año anterior, del 0,5, del 0,6, del 0,1. Con todo, ahora lo que se va a poder permitir es directamente no crecer de un año a otro si el mercado así lo justifica, y esto se va a poder decidir a nivel nacional para todo el país o a nivel de DOP y GP. El motivo es sencillo: adaptar la demanda al mercado. Por otra parte, otra de las cosas que se han puesto como medidas en este proyecto de reforma son nuevas normas de etiquetado. En concreto, las referidas a los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados. Se propone una nueva terminología para designar estos vinos. Los vinos desalcoholizados, si esta reforma se aprueba tal cual está propuesta, pasarían a llamarse sin alcohol, vinos sin alcohol, si el grado de esos vinos no supera el 0,5%. Y a esa denominación sin alcohol habría que añadirle la expresión 0,0 si el grado no supera el 0,05%. Los vinos parcialmente desalcoholizados, con esta reforma, pasarían a llamarse vinos bajos en alcohol o alcohol light. Si el grado de estos vinos es superior al 0,5% y al menos un 30% inferior al grado mínimo de la categoría a la que pertenecen. En el caso de un vino tranquilo, en el 9%. Pues bien, también en materia de etiquetado, la Comisión Europea se arrogaría con esta reforma dos nuevas competencias para desarrollar y mejorar el etiquetado digital. Esas competencias serían para identificar mejor los medios electrónicos con los que indicar la información nutricional, con los que referirse a la información nutricional y de ingredientes. Esto podría conllevar la inclusión de un pictograma o de un símbolo en lugar de palabras. Y también podría regular la Comisión la forma, el contenido y la presentación de ese etiquetado electrónico. Lo que se busca con esto es intentar armonizar la interpretación de la aplicación de esa obligatoriedad del etiquetado nutricional y de ingredientes, porque sí que es cierto, todos somos conscientes de que eso ya es obligatorio y de que se permite hacerlo a través de un QR, pero también es cierto que la expresión que acompaña a ese QR no está bien regulada y hay Estados miembros que lo están aplicando de una manera diferente. Por tanto, ahí hay una laguna que hay que solucionar, y por eso la Comisión Europea propone para sí competencias con las que poder legislar esto. En materia de normas de comercialización,
los Estados miembros ya se sabe que podían establecer normas de comercialización para regular la oferta con la OCM actual. Lo que se dice en esta reforma es que esas normas de comercialización tendrían que ser para fijar rendimientos máximos o para gestionar las existencias. Lo que está previsto, bueno, el proyecto en concreto precisa las referencias a rendimientos y existencias, es decir, lo que les digo, lo que indica el proyecto es que las normas tienen que ser para eso, para fijar topes máximos de rendimiento y fijar, gestionar existencias. La OCM deja claro lo que no se puede hacer con estas normas. Con estas normas de comercialización no se puede ni fijar precios, ni se puede bloquear un porcentaje excesivo de cosecha anualmente, ni se puede afectar tampoco a las transacciones comerciales. Lo que también propone esta reforma es que las organizaciones en cuyas decisiones pueden basarse los Estados miembros para adoptar estas normas de comercialización sean las organizaciones de productores o las organizaciones interprofesionales. No incluye ahí, y esto es algo que sí que vamos a reclamar, a las entidades de gestión de las denominaciones de origen. Y esto es algo que vamos a reclamar porque sí que estaban las recomendaciones del grupo de alto nivel y no sabemos muy bien por qué no se han incluido en este proyecto de reforma. Nosotros sí queremos que las entidades de gestión, los consejos reguladores, puedan proponer normas de comercialización para gestionar rendimientos y para topar rendimientos y para, a nivel nacional, quiero decir, y para, bueno, para gestionar oferta. Iba a ponerles bueno, algún ejemplo de normas de comercialización. Simplemente el último, se han intentado en varias ocasiones en nuestro país. El último intento fue el año pasado. La Interprofesional del Vino de España propuso al Ministerio de Agricultura una norma de comercialización que al final pues, no ha generado consenso entre las organizaciones sectoriales y tampoco era excesivamente bien vista por el Ministerio. Una norma de comercialización básicamente puede consistir en aquello que proponía la Interprofesional, en inmovilizar una determinada cantidad de vino cuando se dan determinadas condiciones de campaña. La Interprofesional en concreto proponía que si las disponibilidades de vino de una campaña en concreto, cuando hablamos de disponibilidades hablamos de la producción más las existencias, si esas disponibilidades superan los 70 millones de hectolitros en una campaña, porque los 70 millones de hectolitros estudiaron que es la media histórica de disponibilidades de una campaña en nuestro país, pues si superan esa cantidad y si superaran la media de las últimas 10 campañas, se inmovilizaría una cantidad de vino que no saldría al mercado y se dejaría a expensas de si pudiera salir a la siguiente campaña o no para intentar ajustar la oferta a la demanda. Esto es un poco aquello en lo que consiste una norma de comercialización. Sí, otro aspecto del proyecto de reforma son las normas sobre ayudas estatales. Aquí tengo que pedirles perdón porque en la edición de la presentación hay una hoja que se ha caído, se ha debido eliminar por error. Entonces, bueno, como las presentaciones espero que se les pase a los asistentes, yo me comprometo, mañana añadiré una nueva diapositiva con esto que les voy a contar ahora para que les llegue completa. Las normas sobre ayudas estatales son lo que refiere el proyecto presentado por el comisario Hansen a las medidas de crisis. Claro, son dos cosas muy concretas. Dice otras tantas, pero bueno, hay dos cosas importantes. Por un lado, se dice que los pagos nacionales, que ya estaban en la OCM para la destilación de crisis, podrán realizarse también para la cosecha en verde o para el arranque. Es decir, se introduciría en la OCM la posibilidad de que el Estado miembro pueda aportar dinero de su bolsillo, no solo dinero europeo, para la cosecha en verde o para el arranque. Además, se precisa que esos pagos no deben exceder nunca los costes del producto o de la operación. Es decir, esos pagos para las medidas de crisis, para la cosecha en verde, para el arranque o para la destilación, deben ser únicamente para compensar costes y nunca para obtener rentabilidad. En materia de categorías de producto, en otro apartado, el proyecto de reforma lo que hace es permitir la desalcoholización para los vinos espumosos.
Pues bien, todo esto que les he contado hasta aquí, del proyecto de reforma que presentó la Comisión Europea, son modificaciones del reglamento OCM. A continuación les cuento simplemente algunas sobre... Perdón. A continuación les comento simplemente algunas sobre el... que modificarían el reglamento de los planes estratégicos, y que en concreto se refieren a los tipos de intervención incluidos en la llamada intervención sectorial vitivinícola. Los Estados miembros, en la intervención sectorial vitivinícola, con esta reforma, si se aprueba tal cual, podrán añadir condiciones a la aplicación de la norma de reestructuración y reconversión. Y esto también es interesante y esto es algo que también hemos demandado desde nuestras organizaciones. Esas condiciones serían para evitar que con la reestructuración y la reconversión se produzcan aumentos de rendimientos injustificados o que no admita el mercado, y también para mejorar las técnicas de gestión del viñedo. Esto tiene una justificación. Nosotros hemos dicho muchas veces que es un tanto incongruente que en España se haya ido perdiendo superficie y, sin embargo, hayamos ido produciendo cada vez más cuando la demanda no nos ha acompañado en ese camino, ¿no? Y esto es algo que desde algunas organizaciones sectoriales hemos pedido al Ministerio. Habría que ajustar quizá la medida de reestructuración y reconversión para evitar que haya una producción cada vez mayor a una costa de que se pierda superficie y la demanda no acompañe. Bueno, pues esta recomendación y esta disposición iría por ahí. Además, se incluye también entre las posibles medidas elegibles por un Estado miembro para su intervención sectorial que las agrupaciones de productores reconocidas, es decir, las entidades de gestión de una denominación de origen, los consejos reguladores, puedan realizar promoción del enoturismo con fondos de la Unión Europea. Hasta ahora es algo que solo podían hacer las organizaciones interprofesionales. Y por otra parte, se indica también que la duración de los programas de promoción en un mismo mercado de países terceros pasará de 3 a 5 años. Esta es una ampliación, bueno, es algo que reclamábamos también las organizaciones, es una ampliación no muy efectiva porque a día de hoy la medida de promoción en países terceros se puede hacer por un tope de 3 años y se puede prorrogar por otros 2. Aquí lo que se dice es que ese tope pase a ser de 5 años directamente, pero no se habla de prórrogas, con lo cual al final estaríamos hablando de una duración prácticamente idéntica. Y por último, el proyecto de reforma lo que dice es que, en referencia a la ayuda financiera que otorga la Comisión Europea al sector del vino, se dice que no solo las pymes podrán ser beneficiarias del porcentaje máximo de ayuda para las medidas de innovación y de inversiones, ese porcentaje máximo de cofinanciación es del 40%, además de las pymes podrán serlo también las agrupaciones de productores cuando sus miembros sean pymes. Esto es algo nuevo y que era demandado por las organizaciones profesionales agrarias. De igual modo, se aumentará la cofinanciación de la Unión para inversiones e innovación destinadas a mitigar y adaptarse al cambio climático, y esa cofinanciación se incrementará hasta el 80%. Bien, ese es el proyecto de reforma presentado por el comisario y desgranado con cierto detalle. Ahora, desde nuestro punto de vista, hay cosas que el grupo de alto nivel recomendó y que se han quedado fuera de ese proyecto. ¿De qué hablamos? Pues de las posibles opciones para financiar arranques en el marco de la PAC, es decir, el proyecto de reforma dice que los arranques podrán ser financiados solo con pagos nacionales. Algunas organizaciones sectoriales, ahí no había tanto consenso, sí que pidieron que se estudiaran también otras posibilidades de financiación para arranques quirúrgicos en zonas donde realmente hicieran falta. Y se hablaba en concreto de fondos sobrantes, de medidas, de fondos que no se hubieran utilizado en medidas del programa de apoyo. Esto no está en el proyecto de reforma. También se hablaba de criterios de prioridad comunes para esos planes de arranque, que tampoco están. De igual manera, una cosa muy importante que a nuestro juicio falta en el proyecto de reforma es una de las recomendaciones del GAN, la flexibilidad en la gestión de los planes sectoriales. ¿Qué quiere esto decir? El grupo de alto nivel pedía una gestión plurianual de los fondos del programa de apoyo, de la intervención sectorial. ¿Para qué? Para jugar con el dinero de todo el programa, de todo el periodo de programación, de los 7 años,
y de esa manera poder transferir fondos de unas medidas a otras en función de necesidades y no que hubiera una ficha financiera anual cerrada, de tal manera que si sobraba, como ocurre actualmente, si sobra dinero de unas medidas, no se pueden llevar a otras. Esto es algo que se pidió y que de momento no está en el proyecto de reforma. Y por otra parte, una última cosa importante también es, se pidió desde las organizaciones sectoriales que se simplificase la solicitud y la justificación de la medida de promoción para pequeños y medianos beneficiarios, porque al final la justificación es tan complicada que se acaba desincentivando. Y esto es algo que de momento tampoco está en el proyecto de reforma, pero que esperamos poderlo trabajar con enmiendas con europarlamentarios y europarlamentarias. En definitiva, sobre este proyecto de reforma estamos ante un buen documento de discusión, una buena base, un proyecto bien orientado, pero que requiere algunas mejoras porque, a nuestro juicio, es menos ambicioso de lo deseado en materia de promoción o en materia de gestión de fondos para los programas de apoyo y vamos a promover algunas enmiendas. Lo que sí tenemos que decir es que para llevar a cabo este proyecto se ha empleado un muy buen método de trabajo, que es ese grupo de alto nivel, donde se ha reunido a todas las partes implicadas, a todas las organizaciones sectoriales representativas de agricultores, de cooperativas, de bodegas, de denominaciones de origen, se ha escuchado a todos y ha sido un método de generar confianza y de abajo arriba. No se ha legislado de arriba a abajo de tal manera que no se ha podido participar. Esto es algo muy bueno y esperamos que siente un buen precedente para futuras normas. Y entro ya en el último bloque de esta ponencia, que sería el origen como generador de valor. Lo que quiero contarles ahora es por qué el origen es uno de los aliados, a nuestro juicio, y de las claves que permiten afrontar quizá el problema más preocupante que tiene el sector en este momento, que es el descenso del consumo, la caída de la comercialización, particularmente en mercados exteriores. Aquí lo que quiero trasladarles es que, bueno, recordando alguna cosa que he dicho antes, como decía anteriormente, el informe de la DG Agri, con la política de calidad en el centro, es ahí donde el sector, con la creación de la OCM en 2008, hizo que, que los vinos con DOP, aunque hayan bajado también en comercialización, sí que hayan logrado mantener su valor unitario y mejorar la calidad del producto. Pues bien, hay un objetivo consensuado por todos en el sector que es darle más valor al producto, es decir, que vendiendo menos podamos ganar lo mismo o incluso más, ¿no? Soy plenamente consciente de la enorme dificultad que esto conlleva, la enorme dificultad que supone darle valor al producto y desde luego no se me ocurre aleccionar sobre cómo hacerlo, ¿no? Pero sí quiero hacer ver que el origen puede ayudar a ello. Y para ello, bueno, lo primero que quiero decirles es que aprovechar el origen o apoyarse en el origen no es simplemente pagar una cuota al consejo, cumplir el pliego de condiciones y poner la contraetiqueta en la botella. Son también otras cosas que intentaré explicarles a continuación. Partamos de la base del concepto. Un ADEO, al final, es un producto local cuya reputación va más allá de la zona, va más allá de esa zona. En la mayoría de los casos va mucho más allá y en algunos casos hablamos incluso de un producto local que acaba teniendo una reputación global. Y a todos se nos pueden venir nombres a la cabeza, como champán, como Jerez, en fin, como Oporto. No voy a citar más porque siempre te dejas a algunos importantes, ¿no? Con todo, lo que tenemos todos claro es que acreditar un origen le acaba dando un valor suplementario al producto y esto es así desde el propio origen de las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen nacen con el mundo del vino a finales del siglo XIX y nacen cuando algunos productores y comerciantes de determinadas zonas comienzan a destacar que en esas zonas se dan unas circunstancias naturales, históricas y propias de las mismas que, ligadas a una determinada forma de hacer, permiten que los productos elaborados en esa zona sean reconocidos por su calidad y, sobre todo, se vendan a mayor precio que el de sus competidores. Pues obviamente esto tiene una traslación a los precios. Así sigue siendo.
esto que sucedía a finales del siglo XIX sigue sucediendo en la actualidad, ¿no? Si hablamos del precio medio del vino exportado de nuestro país a enero de 2025, por categorías, aunque sean precios todavía bajos y con un margen de crecimiento importante respecto a nuestros principales competidores, pues el precio del vino con DOP exportado es de 5,02 euros el litro, el de IGP un 1,05, el que no tiene ni DOP ni IGP un 1,40 y el vino a granel un 0,47 euros el litro. Si miramos además precios a una escala, precios medios de vino exportado por país, sumando todas las categorías y a una escala por tanto superior, también vemos que el origen genera valor. A junio de 2024, son los últimos datos actualizados, el precio medio del vino exportado francés, insisto, sumando todas las categorías, era de 8,56 euros el litro, el italiano 3,67, el portugués 2,65 y el español 1,43. ¿Qué nos dice esto? Que el vino exportado francés es 6 veces más caro que el español, que el italiano es 3 veces más caro que el nuestro y que el portugués es el doble que el nuestro. Seguro que todos estamos de acuerdo en que estas cifras no se corresponden con la calidad y con el prestigio de nuestros vinos y que hay mucho margen para que podamos aumentar el valor a sabiendas de que es realmente muy difícil hacerlo. Pero ese es un objetivo, como decía, que todo el mundo, todos los operadores y todos los que trabajamos en el sector pues tenemos en mente de manera consensuada. Si volvemos nuevamente al informe de la DG Agri que les mencionaba anteriormente y que sirvió de base para esas recomendaciones del grupo de alto nivel, una de las recomendaciones que se hacían en ese informe para que el vino volviese a crecer era la siguiente, puede resultar obvia: vincular el vino a valores como la sostenibilidad, la protección del paisaje, la cultura, el turismo o la riqueza de las zonas rurales y de su población. Los vinos, obviamente, necesitan de un relato que conecte todos estos factores, ¿no? Y las denominaciones de origen lo pueden proporcionar, sintetizando lo mejor y lo más auténtico de cada zona. En este punto quiero recuperar algunas declaraciones realizadas por ponentes de mucho nivel en el último año, en el último WineCom, en el último Congreso de Vino y Comunicación que organizó la DEO Navarra el 31 de enero en Pamplona este año. Por ejemplo, Álvaro Palacios, que es un, como saben, reconocido bodeguero y enólogo español, decía: el vino nos conecta con el alma del territorio, es historia líquida que nos recuerda de dónde venimos. Ferran Centelles, un sumiller de gran trayectoria, aludía a que las marcas dejan menos huella en la memoria de los consumidores que el propio origen, indicando que en la historia del vino lo que queda en la memoria no es la etiqueta, es el origen. Juan Parc, al que luego escucharemos aquí también, indicaba que el futuro del vino depende de saber explicar su cultura en países donde no hay tradición vitivinícola. Bueno, son algunas declaraciones que, desde mi punto de vista, son representativas de cómo, de hasta qué punto el origen pesa, el origen tiene una importancia y tiene un peso en nuestro sector como para ayudar a que vuelva a crecer y ayudar a darle estabilidad. Y entro ya en la última parte de esta charla. ¿Qué vectores permiten que el origen genere valor para el producto y, por tanto, para los operadores? Pues, en primer lugar, desde mi punto de vista, la promoción. Es una de las funciones más importantes que tiene una denominación de origen, es una de las funciones cada vez más importantes en una denominación de origen y, de hecho, así lo acredita el peso que tiene como partida presupuestaria en el conjunto del presupuesto de un consejo regulador. ¿Qué permite la promoción de un consejo regulador para todos los operadores? Abrir y consolidar mercados exteriores, dota de imagen y de prestigio a todos los operadores de la zona, ofrece una coherencia en valores y mensajes a trasladar al consumidor final sobre el territorio, sobre las características únicas y diferenciales de los vinos ligados a ese origen, sobre la historia vinculada al producto, sobre la sostenibilidad de ese producto, y ofrece también formación a prescriptores y a consumidores. Todo esto contribuye de manera muy significativa a construir marca, algo que es un proceso muy lento y, desde luego, muy costoso, ¿no? Pero bueno, ayuda a buscar elementos de identificación colectiva que suman a todos, a operadores pequeños y a operadores más grandes. El segundo vector, desde mi punto de vista, que ayuda a que el origen genere valor es el enoturismo.
Una DEO son 3 patas indisolubles: producto, territorio y personas. Y una DEO también es, y se ha demostrado con el paso de los años, el embrión de una estructura colectiva destinada a promover el turismo en torno a esos 3 elementos. Y estos son las rutas del vino. Las rutas del vino nacen con un embrión, que son las propias denominaciones de origen. Las denominaciones de origen, ¿qué aportan a las rutas del vino? Aportan espíritu colectivo, aportan prestigio e imagen de marca y aportan rigor en la oferta enológica, garantizando la calidad y el origen del producto que va detrás de ese enoturismo y de esa ruta, ¿no? El enoturismo, en definitiva, nos ayuda a diversificar negocio y a reforzar el compromiso de la DEO con sus activos. Crea vínculos y sinergias entre las bodegas y los establecimientos comerciales de una zona, véase hoteles, restaurantes, tiendas, museos, empresas de actividades en el territorio, etcétera. Y también hay que decir que en estos tiempos difíciles para el vino, en estos últimos años donde ha caído la comercialización, el enoturismo no ha dejado de crecer, lo cual hace que tenga que ser un elemento cada vez más estratégico para una denominación de origen, como una forma clara de ayudar a las bodegas a vender más, que es una de las cosas que siempre se piden desde los operadores a los consejos reguladores. Un tercer vector a través del cual el origen puede ayudar a generar valores, la sostenibilidad. Hoy en día, acreditar la sostenibilidad de un producto es un elemento indiscutible de valor, ¿no? Las indicaciones geográficas tienen aspectos intrínsecos de sostenibilidad indudables que hay que saber acreditar y que hay que saber medir. La aportación y el reparto de valor, la atracción de inversiones y la dinamización económica de las zonas rurales, la preservación de variedades autóctonas, la cohesión social, fijando población como un marco de relaciones laborales, culturales y hasta de ocio entre los habitantes de una comunidad. Ayuda también a conservar el patrimonio material e inmaterial de una zona. En definitiva, la sostenibilidad es una parte que también ayuda a generar valor. Buena parte de estos atributos, por cierto, los traslada, los difunde y los ejemplifica un proyecto educativo que realiza esta denominación de origen con todos los institutos de enseñanza obligatoria de la comarca. El objetivo de ese proyecto es transmitir la cultura vitivinícola a los jóvenes para que conozcan el patrimonio y sus raíces y para que vean su tierra como un lugar de oportunidad para desarrollarse profesionalmente y para quedarse en la zona, ¿no? Es todo un trabajo multidisciplinar y transversal que tiene acciones y actividades en viñedo, en gastronomía, con tecnologías, con actividades artísticas, actividades de comunicación y de ocio, etc. Es un proyecto que nosotros a veces ponemos como ejemplo cuando hablamos con los legisladores de lo que una DEO hace por la población en su zona y cómo una DEO intenta que la gente joven se quede en la zona. En materia de sostenibilidad, las denominaciones de origen tienen un papel claro, ¿no? Por un lado, como palancas de transformación del conjunto de los operadores, al final una DEO es un colectivo de operadores, y por otro lado, como un aliado institucional de las administraciones públicas para avanzar en materia de sostenibilidad y hacer que todo el mundo avance en la zona a la vez. Además, es cierto que cada vez más las denominaciones de origen tienen presente la sostenibilidad en su planificación estratégica. Hay planes estratégicos muy consolidados en la DEO Rioja o en la DEO Penedés, donde hay hitos relevantes en materia de viñedo ecológico, de reducción de huella de carbono, etc. Además, con el nuevo reglamento de indicaciones geográficas aprobado el año pasado, el reglamento 2024/1143, se da a los consejos reguladores la posibilidad de incorporar criterios de sostenibilidad a los pliegos de condiciones. Y esto es un enfoque muy interesante porque se pasa de lo voluntario a lo obligatorio. Es decir, nosotros siempre hemos defendido la sostenibilidad como la forma de avanzar en sostenibilidad como algo voluntario, algo que debe ser incentivado, no impuesto. Y esto es muy interesante, la posibilidad de meterlo en los pliegos, porque es algo que puede decidir voluntariamente la DEO, pero en el momento en que lo metes en el pliego ya lo haces obligatorio para todos los operadores. Con lo cual es un ejemplo de cómo poder avanzar con esto de manera colectiva. Y luego a nivel asociativo, la organización en la que represento, la Conferencia Española de Consejos Reguladores, hemos hecho en los últimos años 2 estudios sobre sostenibilidad.
materia económica, social y medioambiental, donde identificamos de manera clara indicadores y formas de medirlos en los 3 ámbitos y también algunas líneas de actuación colectivas. Estos estudios, además de haberlos difundido y presentado públicamente, están en la página web del Ministerio y se pueden descargar. 2 cosas más, 2 vectores más. Por un lado tenemos la apuesta por lo autóctono. Por obvio que pueda resultar en una denominación de origen, se están revirtiendo algunas tendencias de las dos últimas décadas aproximadamente, donde se plantaban en España variedades foráneas que consideraban además variedades mejorantes, se denominaban desde aquí como variedades mejorantes. Esto es algo que afortunadamente se está revirtiendo y que cada vez se promociona y se hace más bandera de lo que siempre le ha dado a una denominación de origen una identidad propia. Esto es algo que no ha sucedido aquí. Aquí siempre se ha llevado la Boval por bandera y bueno, pues insisto, esto es algo que identifica, le da un elemento identificador muy claro a una denominación de origen. Hay, por tanto, una vuelta palpable a lo autóctono que refuerza un relato propio y que además le da coherencia al hecho de estar en una denominación de origen, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que a mí siempre me gusta destacar mucho, que es la inteligencia colectiva. Una DEO no deja de ser un colectivo que se nutre de una suma de esfuerzos y visiones de todos los operadores y eso contribuye a que haya una inteligencia colectiva. ¿Qué es una inteligencia colectiva? Pues básicamente conocimientos, actitudes y destrezas que van más allá de la producción y de la elaboración de vino, que se refieren también al entorno regulatorio, a los mercados, a la comercialización y al marketing o al enoturismo. En definitiva, son cosas que nutren y refuerzan las capacidades de todos los operadores y que desde luego les empodera o les da más herramientas a nivel de información y de asesoramiento de valor para conseguir sus objetivos comerciales. Concluyo simplemente con algunas conclusiones. El vino es evidente que está en una situación delicada, pero también es cierto que tenemos algunas fortalezas de partida. Contamos con un buen sistema de ayudas, tenemos un sector resiliente que ha enfrentado crisis periódicas y de envergadura, tenemos un sector muy bien estructurado, esto es algo que las administraciones públicas nos recuerdan muy a menudo a las organizaciones sectoriales. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente organizaciones sólidas que representan a cada una de las partes de la cadena. Es decir, tenemos organizaciones profesionales agrarias, organizaciones de cooperativas, organizaciones patronales, de bodegas, organizaciones de denominaciones de origen y todos somos capaces de interlocutar con seriedad y con rigor con el Ministerio, con las instituciones o con las administraciones y eso ayuda mucho a trabajar colectivamente por el conjunto del sector. Tenemos además unos buenos resultados tras ese grupo de alto nivel y un buen método de trabajo consolidado. Y tenemos una imagen y un prestigio a ojos de la sociedad. Estas son algunas fortalezas de partida. Con todo, lo que también tenemos que hacer notar es la incoherencia y la hipocresía de las administraciones públicas cuyo apoyo a veces va y viene en función de las coyunturas o en función del área de la administración en concreto con el que estemos hablando. Y esto también, obviamente, hay que hacerlo notar. Hay aspectos como la comunicación donde hay que ir más de la mano del consumidor, es decir, no podemos tener un consumidor que perciba el vino de una manera más abierta y más avanzada que la nuestra cuando de manera reiterada seguimos comunicando muchas veces con los mismos códigos y el consumidor en esto está mucho más avanzado que nosotros. Esto hay que hacerlo revisar y hay que intentar no caer en inercias, hay que intentar avanzar hacia cosas que no hayamos hecho antes. En fin, ahí hay que trabajar también bastante. Simplemente los vectores que les decía vinculados al origen que nos ayudan a crecer, la promoción, el enoturismo, la sostenibilidad, lo autóctono y la inteligencia colectiva. Y ya por último, decirles que no es necesario una revolución para darle la vuelta a nuestra situación, ¿no? Simplemente basta con mejorar herramientas disponibles, basta con optimizar ayudas y políticas, no pedimos ni siquiera más dinero, basta con que no se pongan trabas. Esto es lo que pedimos, es decir, no estamos pidiendo imposibles. No les doy más la tabarra. Muchísimas gracias.